Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en un video más. Hemos recibido muchas peticiones de hablar acerca de la justicia divina, de cómo podemos concebir los seres humanos la justicia divina y cómo debemos de hacer una reflexión en cuanto a las situaciones que suceden en el mundo que aparentan ser tremendamente injustas y dónde se encuentra Dios ante esas injusticias. Así es de que vamos a intentar resumir los puntos principales acerca de este tema, entendiendo que abarca muchísimo más de lo que podemos llegar a decir en un pequeño video, pero por lo menos vamos a citar las fuentes de donde las personas que quieran ir a buscar y a investigar más sobre este tema van a poder seguir profundizando en él. Y por lo tanto, vamos a hacer este video sabiendo que no vamos a poder explicar todo, pero por lo menos vamos a comenzar a entender las bases del tema. La justicia divina en este mundo. Comenzamos. Debemos de comenzar con hacer una reflexión acerca del concepto de justicia. Para nosotros poder establecer una base de qué sería justo o qué sería injusto, nos basamos en una serie de experiencias y de emociones que son completamente subjetivas, que no están arraigadas necesariamente en un trabajo filosófico de poder establecer qué sería justo o qué sería injusto. Yo creo que, sin tratar de encapsular el tema, muchas veces basamos la idea de justicia e injusticia en aquellas cosas que son agradables o desagradables a corto plazo, y también conceptualizamos los temas de justicia o injusticia a cómo nosotros, los seres humanos, ejercemos la justicia y la injusticia. Entonces, por aquí empieza el primer detalle importante al hablar de la justicia divina. Rabbi Eliyahu de Vidas, que es uno de los alumnos de el Arizal, el gran sabio cabalista de Tzfat, habla un poco acerca de este tema y menciona la idea de las kelipot. De nuevo, siempre que hablamos de un tema cabalístico, no estamos hablando en este canal de mística cabalística, no estamos hablando de cosas fuera de la razón, estamos hablando de la parte racional que la Kabbalah nos aporta para poder entender muchos temas profundos, en este caso el tema de la justicia. Y el tema de las kelipot. Kelipot literalmente en español se traduciría como cáscaras. Es decir, hay situaciones en este mundo que son capas que cubren la luz de las cosas como son y le dan una imagen de distorsión a las cosas que podrían ser entendidas de una forma mucho más directa o mucho más clara. Entonces, una cáscara sí cubre el fruto, sí lo protege, pero también impide ver la parte interna de las cosas. Entonces, estas cáscaras o estas klipot se asocian con las fuerzas negativas del universo. En el lenguaje cabalístico, a estas fuerzas negativas se les van a llamar cáscaras, klipot. ¿Por qué se les llaman klipot? Porque son el producto de las acciones del ser humano que hacen que nosotros no entendamos las cosas tal cual son, sino que les demos una interpretación subjetiva. Por ejemplo, el ejemplo citado. Si hay un bebé que muere recién nacido, no podemos atribuir su muerte a un aspecto de justicia o de injusticia. Tratar de atribuir este tema a aspectos de justicia e injusticia sería empezar de nuevo a entrar en el terreno subjetivo de que la muerte de ese bebé fuera un castigo a los padres o que fuera un tema de un alma de acuerdo a los conceptos de los Gilgulim, que cometió algún tipo de falta en su vida pasada. Gilgulim en este sentido son reencarnaciones, y que vuelve a este mundo a pagar por esa falta, lo cual no explicaría mucho por qué los padres tendrían que sufrir la pérdida de un bebé, etc. Entonces,
Dado que todo esto es completamente subjetivo y estamos entrando en un terreno donde no contamos con la información suficiente para establecer que algo sea justo o injusto, nos vamos a basar en lo que nosotros en el mundo humano consideraríamos una justicia o una injusticia. Por lo cual, espero que se esté entendiendo lo que estamos explicando hasta acá. Si tienen alguna duda, no duden en ponerla en los comentarios. Cuando hablamos de una situación de justicia, nos tenemos que ir invariablemente a lo que entra en la mente humana como a lo justo e injusto. Esto va a estar condicionado al contexto histórico, al contexto cultural, al contexto social, ¿sí? Como por ejemplo en la época griega, en la Grecia clásica, la pederastia era legal, por lo tanto era justa, por lo tanto era socialmente aceptable, por lo tanto no era un delito a perseguir en ese momento. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es justo y qué no es justo? Va a depender de muchísimos aspectos subjetivos que en la mente de la persona y de la sociedad de la cual proviene van a ser considerados como aceptables o inaceptables. Entonces, tratar de atribuirle esto a Dios es tratar de encasillar a Dios en tu sociedad, en tu cultura, en tu mentalidad, en tu contexto histórico y en tus valores personales, lo cual evidentemente a nivel filosófico no es útil, no es correcto, no es funcional. Por lo tanto, estas clipot, estas cáscaras, son aquellas situaciones subjetivas por las cuales nosotros juzgamos, para bien o para mal, algo. Y aquí viene algo muy interesante. El ser humano es capaz de juzgar para mal a otro ser humano, a otra persona, o una situación, o incluso a Dios, en base a las faltas que uno mismo ha cometido. Es decir, si el ser humano no ha sido capaz de actuar en doble sentido o de actuar de una manera oculta, mostrando bondad por fuera mientras se tiene una intención negativa por dentro, mientras el ser humano no ha sido todavía capaz de engañar o de mentir, no juzgaría a otra persona a través de su acción como un engaño o una mentira o una injusticia. Ya sea que vería eso como un asunto completamente nuevo al cual no se ha todavía expuesto y no lo entendería, pero no lo juzgaría para mal. O sea, una persona que no es capaz de mentir en cierta situación, a priori no juzgaría que otra persona está mintiendo sobre esa situación, a menos que se haya expuesto a una situación así con un tercero. Es decir, si alguien ve que otra persona miente y engaña a una tercera, ahí es donde apenas empieza a entender que eso puede suceder. Tiene que tener una exposición ante la mentira, ante la clipá. Y en la medida en la que nosotros tenemos mayor exposición a la negatividad, a la falsedad, a la mentira, al engaño, a la injusticia, nosotros tenemos una base moral o ideológica para poder extrapolar esa situación y tratar de aplicarla al ser creador del universo. Lo cual evidentemente también es una falla, no nada más es una falla técnica, es una falla filosófica, es tratar de poner dos contextos completamente separados y compararlos, lo cual es inútil. O sea, no nada más está mal, sino es inútil. Pero es de aquí que emana el juicio a Dios, de la justicia o de la injusticia, de si Dios actúa con justicia o injusticia en cierto contexto. Nosotros lo comparamos y lo hacemos paralelo a contextos de las cosas que nosotros hemos vivido, a las cuales hemos estado expuestos, o en los cuales nosotros mismos hemos sido injustos o incorrectos. Entonces quiere decir que el cuestionamiento de la justicia divina por principio, cuando está cargado de emociones, cuando está cargado de un contexto de afectación del individuo o del grupo, va a ser muy difícil de plantear de manera objetiva y en la mayoría de las veces termina siendo algo inútil. Entonces ese es el punto número 1.
No se puede hablar de un tema filosófico cuando estás emocionalmente afectado. Y la gente normalmente cuestiona la justicia de Dios ante una situación u otra, dependiendo de la afectación moral o emocional que sentimos. Es normal. No estamos diciendo que dejemos de ser humanos. Pero si queremos llegar a un punto más profundo, debemos de entender esta base. No podemos juzgar a Dios en base al mundo de clipot, del mundo de cáscaras en el cual vivimos. Y en la medida en la cual nosotros tengamos una acción de doble sentido, o tengamos una doble moral, o cometamos injusticias, o toleremos injusticias, o nos expongamos ante la injusticia, será más fácil que le apliquemos estas situaciones al mundo hecho por el Creador y a las situaciones hechas por el Creador. Lo que sí podemos analizar a una fórmula un poco más profunda es el concepto del bien y el mal, del cual ya hemos hablado en otras situaciones. Para no repetir, simplemente podemos remitir a que se vean, por favor, si tienen tiempo, vean las 3 clases que dimos acerca del verdadero monoteísmo, parte 1, 2, 3, muy amplio. También podemos tratar de resumir aquí lo que dice uno de los más grandes sabios de Israel. Él vivió en el principio del siglo XVIII. Para mí es uno de mis grandes maestros en cuanto a todo lo que está relacionado con la filosofía judía, mucho en base a conceptos cabalísticos racionales. Lo he mencionado en muchos lugares. Ramjal, en su libro Da'at Emunot, afortunadamente este libro en particular sí está en español. Yo tuve también la suerte de trabajar en la edición española, que fue traducida y comentada por un gran amigo y colega, Rav Aryeh Kaufman, a quien pronto quizás invitaremos al canal para que nos hable también de ciertos temas. En este caso, la edición en español es de la editorial Jerusalén de México. Son 2 tomos. El libro se llama Da'at Emunot, el orden cósmico según la Kabbalah. Lo pueden encontrar ahí. En este libro vamos a encontrar la mejor exposición que yo he leído sobre el tema del bien y el mal. Se los voy a recomendar a partir del capítulo, más o menos del capítulo 32 hasta por ahí del capítulo 45. Quien quiera entender lo que realmente opina el judaísmo acerca de la justicia y la injusticia divina, tiene que comenzar por acá. Pero una vez que estudiaste esos 10 capítulos, que no es tanto, no es un asunto muy largo, definitivamente vale la pena regresar al principio de los conceptos del libro, donde se habla de la creación del mundo y también de la unicidad del Creador. Entonces, vamos a tratar de resumir brevemente este concepto. La justicia y la injusticia solamente caben dentro de una de las 2 formulaciones de dirección cósmica del universo. A la primera se le llama Anagat Amishpat, Anagat Sahar Beonesh, la justicia, el pago y el castigo, la justicia divina en el mundo, y la otra es Anagat Malhut, que es la dirección de la perfección. Entonces aquí entendemos que hay 2 formulaciones de la relación de Dios con su mundo. La primera es donde cabe la justicia o la injusticia, donde cabe la ley, donde cabe el porqué, donde cabe si el ser humano hizo algo por alguna razón o si el Creador actúa ante el mundo por alguna situación previa. Y a pesar de que en la mayoría del tiempo estos 2 conceptos se mantienen en paralelo, hay que entender que no podemos limitar a Dios a la justicia, porque de nuevo limitarlo a la justicia es limitarlo a nuestro entendimiento y limitarlo a un orden reactivo, no a un orden proactivo. El Creador lleva el mundo, dirige el mundo de una forma que es mucho más amplia que justicia. Se le llama Emet, la verdad, la dirección de Emet. Y Emet solamente lo puede visualizar el individuo que ya llegó a ese punto. En tu propia vida analiza situaciones difíciles que te tocó vivir, situaciones duras que en su momento pudiste haber considerado como injustas, como dolorosas, situaciones que pudiste superar y que después del tiempo agradeces y te das cuenta que por ahí no iba, que tu vida no podía haberse desviado en algo que te hubiera causado un gran mal, pero en tu momento no lo podías entender.
En tu momento, en el momento de la pérdida, en el momento del duelo, en el momento del dolor, en el momento de la quiebra de un negocio, en el momento de la ruptura de una pareja, quizás un matrimonio, un noviazgo, el sufrimiento es tanto que uno voltea y dice, Dios, esto no es justo que me esté pasando esto. Y sí, aquí me voy a aventurar a decir algo muy fuerte, que cuando se saca de contexto y cuando se malinterpreta puede causar mucho daño. Me voy a aventurar a decirlo y espero que no se saque de contexto. Pero el tema es decir que Dios es justo, es limitarlo. Decir que Dios es justo es limitarlo a una medida que tú entiendes. Es limitarlo a una medida que tú estableces. Es limitarlo a una medida que tú prejuzgas como justa. Pero no te encuentras en la posición de poder establecer eso. Entonces dice así el pasuk en el libro de Devarim, el versículo en el libro de Devarim, Atzur tamim paolo, el Creador, su acción es plena, tamim, es perfecta, plena. El emuná ve'en Abel, es Dios, el Creador, firme en su emuná. Aquí la palabra emuná la vamos a tener que traducir no como fe, sino es la traducción del concepto de que es confiable. Es un Dios que es firme y confiable. Y no hay nada malo en su acción. En Abel es tzadik, es justo, y es yashar, es recto. Este versículo implica todo lo que estamos diciendo en unas pocas palabras. Es perceptible como tzadik cuando tú puedes entender a priori que no está haciendo un mal, que no te va a hacer ningún mal, que el mal existe como algo temporal, como una imperfección temporal que está en proceso de rectificarse. Por eso es tzadik de yashar. Es justo y es recto, porque es justo en el momento, pero también es recto hacia el futuro, hacia el tikkun del mundo, hacia la rectificación del mundo entero. Y aquí viene el ingrediente especial por el cual consideré que vale la pena hablar de esto. Porque el Creador quiere que esa justicia y esa verdad, ese emet, se manifieste en el mundo a través de nosotros. Y ahí también dice Ramjal, en el Da'at Ebunot, una frase que es poderosísima. Dios, es cierto, deja al mundo caer a veces hasta lo más bajo. No lo suelta, no lo abandona, pero deja que caiga. Y eso no significa que abandonó al mundo. Eso no significa que lo dejó a su suerte. Eso significa que el mal como posibilidad es algo real y que se acumula. Se puede acumular tanto al grado que el propio mal se autoanule. Imagínense la terrible situación de que el propio mal se autoanule. El mal puede ser ejercido siempre y cuando venga revuelto de alguna clipa, de alguna cáscara que lo haga aparentar como algo bueno. La gente que fuma, la gente que se está haciendo daño con una sustancia, con una droga o con alcohol, siente un placer inmediato que le hace equivocarse en su juicio y decir, no pasa nada, no me va a pasar a mí. Yo no me voy a hacer adicto, yo no me voy a morir de un cáncer. A mí no me va a pasar, porque el placer inmediato es una situación que aparenta ser un bien, es una clipá. Igual con todas las malas decisiones que puede tomar el ser humano. Y en ese momento, Dios no va a detenerte de que te hagas ese daño. Pero Dios no está haciendo ese mal. El Creador dejó que este mundo pueda funcionar de una manera funcional o disfuncional. Y ese es el margen de acción del ser humano. Entonces, por eso lo he dicho en muchas otras ocasiones, cuando uno se cuestiona si Dios es justo o no es justo, más bien uno debería verse al espejo y decir si uno permitió que las cosas negativas sucedan, si fuiste cómplice, si fuiste
un espectador o si actuaste. La justicia de Dios se va a manifestar en la justicia de las personas, la justicia del ser humano. Y muchas veces también el Creador va a intervenir en su mundo de una o de otra manera para permitir que las cosas sucedan o para impedir que las cosas sucedan. A veces el mal se tiene que acumular tanto que se autoanule. A veces el ser humano lleva acumulando decenas de años, cientos de años, miles de años, prejuicios, maldad, hasta el punto donde ya no hay otra solución más que esa propia maldad explote y se autoanule y se autoniegue. Esa es la vida también. Lo malo va a pasar, lo malo existe y lo injusto también. Pero el tema es poder ponerle un comentario a tu juicio de valor y decir, puede parecer injusto ahora, puede parecer injusto en este contexto, puede parecer injusto en este momento. Pero llegará el tiempo donde el ser humano pueda entender por qué sucedieron las cosas o para qué sucedieron las cosas. Tratando de entender que Dios va mucho más allá de lo que tú puedas considerar justo o injusto. Y termino recalcando, esto no es para que alguien que está sufriendo o que tiene un dolor o una pérdida o algo tenga un bloqueo ante esos sentimientos o tenga una situación netamente filosófica con la cual otra persona quiera aliviar su dolor. El dolor no se alivia con lógica ni con filosofía. El dolor se cura con empatía, con acompañamiento, con acción. Entonces, esto no es para que cuando alguien se sienta en una situación injusta, nosotros lo dejemos al aire y digamos, pues así quiso Dios que suceda, sino es todo lo contrario. Hashem quiere que cuando algo en el mundo aparenta ser injusto, cuando algo en el mundo aparenta estar mal, vengas tú y actúes y hagas el cambio y la diferencia y manifiestes el bien del mundo, el bien del Creador a través de tus acciones. Parafraseando lo que dijo en algún momento Rabbi Jonathan Sachs, que era un gran sabio, que nos dejó un legado magnífico, la mayoría de sus libros en inglés, pero en una entrevista contestó esto, que es muy probable que Dios permite que hayan injusticias en el mundo para que a ti no te parezca algo normal y actúes y hagas algo al respecto. Dios no es ni justo ni es injusto. Dios es Emet. El Creador es Emet, es verdad, va mucho más allá de eso. Pero si nosotros nos cuestionamos qué quiere, es que nosotros hagamos todo lo necesario para que el mundo sea más justo. Para que en esa búsqueda de la funcionalidad sea todo, sea bueno y sea naim, sea agradable. Y eso está en nuestras manos. Termino nada más diciendo esta frase y con algunos recordatorios que nos pide David, nuestro productor. Voy a terminar simplemente diciendo esto. En la semana en la que conmemoramos el Día Internacional del Holocausto, vienen muchas ideas, muchos sentimientos, mucho dolor, muchas imágenes a nuestro ser. Pero no hay que olvidar que también en ese momento tan terrible hubo tanta gente tan buena que hizo tantas cosas que demuestran la luz de la humanidad. Yo quiero que este año intentemos hacer un enfoque de toda la gente buena que dejó una huella en los peores momentos de la humanidad. No solamente enfocarnos en el mal, que es tan claro y tan evidente, por supuesto que no debemos olvidar, pero yo hago una invitación a que hagamos investigación sobre todas las personas, los justos entre las naciones, hombres y mujeres, grandes y chicos, que demostraron la bondad que existe en la humanidad. Y cómo todavía hay gente que gracias a esa inspiración sigue actuando
sin ser simples espectadores de la historia y de la injusticia a la que es capaz el ser humano. Cuando nos llenamos de clipot, de cáscaras, cuando nos llenamos de toda esta injusticia y mentira a la que somos capaces. Yo quiero invitar a que veamos en ese momento de tanta oscuridad cómo ha habido personas con tanta luz, dentro y fuera del pueblo de Israel, dentro y fuera del pueblo judío. Y reitero una vez más, en una ocasión más, que el ser humano, justamente porque puede llegar a lo más bajo, también puede llegar a lo más alto. Si no fuéramos capaces de caer tan bajo, tampoco tendríamos capacidad de llegar a ninguna estatura espiritual ni trascendental. Nos despedimos, esperamos que nos acompañen la próxima vez. Vamos a tener muy pronto nuestro especial en vivo de 25,000 suscriptores. También me mencionan la gran estadística, inmensa estadística da que las personas que nos ven recurrentemente, no que nos vieron una vez, sino que nos hacen el favor de vernos varias veces, no están suscritos al canal. Entonces nos ayudarían mucho si se suscriben. ¿Para qué? Para que esta información que puede llegar a resultar útil y puede llegar a resultar constructiva para más personas, pueda llegarles, para que les pueda llegar la información y para que pueda tener más impacto, porque nosotros no estamos acá ni para tener views, ni para tener muchos suscriptores, ni estamos acá para ningún fin de lucro, ni de chistes para eso, simplemente para que haya un foro de reflexión, de conciencia, de crecimiento personal. Y si le podemos con un botoncito dar la oportunidad a otra persona que le llegue la información y le puede resultar útil, entonces estamos ayudando a otra persona sin que a nosotros nos cueste nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Si Dios quiere, con su bendición, nos vemos la próxima.